Muy bienvenidos sean todos a este espacio en contacto con el cielo. Hoy tenemos una historia impresionante. Vamos a hablar una parte de la historia de José y lo vamos a hacer en compañía de mi hermano Alberti Guerrero. Muy bienvenido, Alberti. ¿Cómo te sientes? Gracias. Bien, Melanie, bien, y más aún nosotros aquí compartiendo nuevamente con nuestro público. Así es. Contento y con todos los deseos de seguir aprendiendo con esta excelente historia que hoy vamos a desglosar. Así mismo. Vamos a orar para comenzar. Amén, amén. Querido Dios y Padre que mora en las alturas de los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos la gracia, Señor, por el privilegio de venir aquí a hablar de tu palabra. Acompáñanos, dirígenos y ayúdanos, Señor, a que cada palabra que pronunciemos sea todas dirigidas por ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Qué hermosa oración. Bueno, Alberti, tenemos una historia extremadamente maravillosa. Sí, porque se puede comparar con la historia de Jesús, ¿verdad que sí? Deja una enseñanza impresionante y creo que es una de las historias que más se relaciona con la pasión de Cristo, con la vida de Cristo. Sí. Así mismo. Y vamos a leer una parte. ¿Qué te parece, Alberti? Sí, si leemos el capítulo 37 y vamos hablando de él. Amén, amén. Hacerlo así. Ok, aquí dice, en el capítulo 37 de Génesis, dice: y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hijos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué te parece de esa historia? Hasta aquí. De verdad que aquí ellos se sentían muy celosos. Muy celosos, claro. Lo aborrecían. Lo aborrecían, Melanie, porque óyeme, y mira que ahí lo dice, porque lo había tenido en su vejez. Sí. Por eso que él decía que lo amaba más, porque se sentía orgulloso de que ya en su vejez lo tuvo a este muchacho. Y de verdad que es una historia que el comenzar solamente nos está llenando de emoción, porque fíjate que aquí este José puede ser el hijo más privilegiado de entre todos, y eso levantó, como tú decías, y como dice aquí en su palabra, levantó envidia sobre ellos. Envidia, resentimiento. Sí. Y dice aquí también, en el versículo 5, en adelante, vamos a leer que dice: y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oí ahora este sueño que he soñado. Y ahora le va a contar el sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre les reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos se le tenían envidia, mas su padre mediaba en esto. Dime tú, de la manera que sus hermanos captaron los sueños que tuvo José, eso a ellos le dio la impresión de como que ellos iban a estar por debajo de él, por debajo de José. Y que era claro, el mensaje era claro, porque fíjate que aquí
con todo esto que yo estaba mirando, que era el hijo amado de su padre, Sí. hizo aquí tuvo estos sueños de que en realidad iba a pasar así, de que se iban a inclinar ellos ante él. Sí. Mira lo del sol y la luna y las estrellas, que era la familia, se iban a inclinar hacia él, y los manojos, que aquí dice que sus manojos se inclinaban en el manojo de él también, alrededor de él. Fíjate que todo eso ellos decían, por este muchacho, ¿qué es lo que se cree este muchacho? Que va a gobernar a nosotros, si nosotros somos los mayores, que él es el último y quiere gobernar a nosotros que somos los primeros. Sí, uno de los más jóvenes. Y es como dice la Biblia, mira, ni que dice que los últimos eran los primeros, fíjate. Y ahí se ve. Y ahí se ve, de verdad. Bueno, entonces, sí, seguimos leyendo desde el 12 ahora. Dice, después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Se ve la obediencia que él tenía también con su padre. Sí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Y lo halló un hombre andando errante en el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes de llegar cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y le dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramaréis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y lo echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Wow. Dime tú, ¿qué cosa más espantosa? Sí, cómo ellos planificaron, lo planearon de su hermano de esa forma, ¿verdad que sí? Y vemos que aquí como Rubén, ¿verdad? Uno de sus hermanos, pues era como el más misericordioso con él. Sí. No, espérense, como que caramba, el hermano de nosotros, no vamos a matarlo de esa forma, vamos a buscar, qué sé yo, otra manera. Pero vemos aquí hasta dónde, Melanie, llega ¿verdad? El envidia, el enojo, llega el rechazo. Sí. Y mira lo que dice aquí, que ellos, cuando lo echaron en la cisterna, mira lo que pasó. Y se sentaron a comer pan. Oye, tranquilos. Y dice aquí, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. O sea, estuvieron de acuerdo de venderlo. Sí. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Wow. Una historia que podemos ver hasta dónde llegaron ellos, y pensando en ellos que se estaban deshaciendo de su hermano, y lo que estaban era encaminándolo a un lugar donde él iba a ser, vamos a decir, el salvador de su familia. Sí. Así al final. Entonces Rubén no sabía esto,
lo que estaba pasando. Mira aquí lo que dice en el 29. Sí. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y se rascó los vestidos, y volvió a sus hermanos y le dijo: el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? O sea, Rubén estaba bien temeroso por lo que pasó, porque no lo encontraba. Sí, sí. Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y le dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Wow. Oye, aquí termina esta historia, hasta ahora. Hasta ahora sí. ¿Qué cosa, Alberti? Yo tengo aquí un escrito que también te voy a leer, que dice que en esta historia de José vemos un patrón, un tipo, y dice que es un modelo ideal que reúne las características esenciales de todos los seres de igual naturaleza. Y aquí se compara a Jesús con José. Sí. Y dice que la historia de José la vemos representada en la historia de Jesús. Y nos dice que la historia de José queda representada como el buen pastor. Sí. ¿Quién es el buen pastor? Dice que es el buen pastor que se encuentra en Juan 10:11, que dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Así es. También el hijo amado de Mateo 3:17. Y también se encuentra el siervo enviado. José también fue enviado. Y esto se encuentra en Primera de Juan 4:14. Y por otro lado, el hermano vendido, que se encuentra en Mateo 26:15. Entonces, vemos una comparación que hay, porque a Jesús también lo vendieron. ¿Quién lo vendió? ¿Quién? ¿Verdad que sí? ¿Por cuánto? Sí, lo vendió por 30 piezas de plata. Entonces, mientras que a José lo vendió su hermano, ¿qué? Judá también. Por 20 piezas de plata. Así es. O sea que aquí también hay una comparación entre la vida de Jesús y la vida de José. O sea que José es el tipo de Jesús. Eso está interesantísimo, de verdad. Sí, eso está muy interesante. Me emociona esta historia porque vemos cómo José, todo lo que pasó, ¿verdad? Todas estas cosas que sus hermanos le hicieron, de verdad que, ¿cómo se sentiría José que sus hermanos lo trataran de esa forma, ¿verdad? Sí. Lo que él sentía. Entonces me pongo a pensar cómo se sintió Jesús al ver que su pueblo no lo quisieron recibir. Y fíjate también cómo lo rechazaron, y también cómo eligieron a Barrabás para que lo crucificaran, o sea, el mismo pueblo. Sí. Que vemos cómo lo entregan, cómo los hermanos de José lo entregan y lo ponen, lo que así lo quieren matar, y también eso mismo hicieron con Jesús. O sea que sí, ¿verdad? Pero también vemos en esta historia, Alberti, algo como que yo lo veo bien importante. Jacob amaba más a José que a sus hermanos, y ellos lo captaban. Claro. A José fue que se le hizo un regalo de la túnica de colores, pero los otros no recibieron ese regalo. Entonces ahí estaban ellos, se sentían mal, se sentían como que ellos no eran queridos. Sí, porque fíjate que esa vestidura, según lo que investigué, se la hacían eran los primogénitos. Sí. No a los últimos hijos. O sea, él lo tenía en una forma, en pocas palabras, Melanie, para ser como más claro. Jacob, o vamos a decir Israel, ¿verdad? Él estaba haciendo cosas humanamente
como media, ¿verdad? Medio no muy convincente. O no estaba bueno eso. No tiene un buen punto de vista ante los ojos de los demás hijos. Porque, óyeme, toda esa preferencia, Él provocó el odio. Exactamente. Él provocó como padre que los hermanos lo odiaran. Porque fíjate la túnica. Mira como lo decía, que era el hijo amado. Toda esa preferencia, Melanie. Sí. Está bien que ellos no eran buenos, ellos eran de mal proceder. Sí. Pero también no colaboremos con que ellos se le aumente su maldad o se le aumente su egoísmo. Exactamente. Aquí, yo lo siento mucho por decirlo, pero aquí Jacob hizo algo que no fue muy bien humanamente hablando. Porque y tú sabes, sabes, Alberti, que también nosotros como padres a veces hacemos eso, que tenemos preferencia por un hijo. Yo recuerdo cuando yo estaba en Santo Domingo, yo me estaba criando. Bueno, cuando yo comía carne, la mamá mía cuando hacía pollo, le daba a mi sobrina, que ella vivía con nosotros, todos nos criamos en la misma casa. Y yo sentía un rechazo por ella, que yo decía que la mamá mía la prefería. Y yo sentía eso bien malo, bien feo. Y yo fui creciendo con eso, porque ella decía, esta carne es para fulana, tú no, esta es la tuya. Oye, me daba cosas que yo decía, ¿y por qué esto? Entonces todo lo mejor yo veía que era para mi sobrina, y le fui cogiendo una cosita, tú sabes, desde pequeña. Y eso es natural, eso es naturaleza, eso es naturaleza del hombre, el ser humano. Y yo te puedo decir que eso mi mamá siempre decía, yo los quiero a toditos iguales. Cuando ya estábamos sintiendo algo parecido con un hermano de nosotros, de padre y madre, el más mayor, porque oíamos comentarios de que él esto, de que vamos a mandarle tal cosa a él, que vamos a hacerle esto, y decía, como que ya no estábamos sintiendo raro. Pero mi mamá siempre tuvo el cuidado de decir, yo los quiero a toditos iguales, siempre tuvo ese cuidado, y gracias a Dios, eso no creció en nuestro corazón, ya eso se quitó. Pero como padre, esto es una reflexión importante, como padre tiene que tener cuidado con las preferencias. Aunque usted sienta alguna inclinación por algo, lo que sea, porque a veces hay hijos que son más enfermos, como que tú le prestas más atención, pero hay que tener mucho cuidado con cuidar el corazón de los demás para que no se sientan inferior o rechazados. Generalmente hay familias donde se ve mucho eso, Alberti, porque yo te puedo decir que en mi caso me pasó eso, y de verdad que yo le fui cogiendo algo a mi sobrina, pero llegó el momento que mi mamá lo reconoció. Eso fue lo bueno. Exacto. Ella lo reconoció y me pidió perdón. Qué bueno, sí. Pero ya yo estaba ya una mujer, ya no tenía eso en mi mente y yo la perdoné. Sí, mi mamá tenía mucha preferencia y yo como soy oscurita, tú sabes, también. Yo tengo hermanas muy blancas y sobrinas y, bueno, rubias, bellas. Pero como yo salí así media oscurita, entonces fue al revés. Pero eso quedó al pasado y lo importante es que se pudo arreglar, se pudo resolver eso. Como más adelante vemos que va a pasar con Jacob, sus hijos y José. Más adelante. Yo pienso que podemos dividir esta historia en dos, porque de verdad hay tanta tela para cortar. Que uno no sabe dónde va a terminar. No, y estamos comenzando porque aquí lo dejamos, lo dejamos por, ¿cómo te digo? En una parte aquí que fue interesante, pero lo mejor viene más adelante. Sí. Que vamos a tener que seguir. El desenlace de esta historia, una historia bellísima. Sí, nos deja dicho tantas cosas importantes. Una historia que tiene que ver con la redención, el perdón. Muy bonita historia. Así es que pienso que debemos terminar aquí y para la próxima pues seguimos con esta historia de José, una historia muy interesante. Sí, y los invito también a que estén pendientes ya para la próxima parte, porque esto es lo inicio y que para la próxima pues vamos a seguir estudiando y analizando esta historia que nos deja tanto mensaje, ¿verdad? A nivel familiar, a nivel espiritual, de verdad que nos educa en todos los sentidos.
Yo quiero hacer una oración para terminar, Melanie. Sí, vamos a hacerlo, sí. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, Dios, en esta hora. Padre, te damos gracias por lo que tú has hecho. Gracias por permitirnos estar en este momento hablando de tu palabra. Gracias porque estas historias nos educan, nos enseñan, Señor. Nos da una renovación espiritual tremendo, Señor, en tu palabra. Gracias porque tú estás ahí, que cada día más nos enseña cómo debemos de actuar en esta vida, Señor, conforme a tu voluntad. Amén. Gracias, Señor, sé tú en nuestra familia, en la familia de los que nos escuchan y los que nos ven a través de esta plataforma. Bendícelo, sé tú obrando de una manera especial. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gracias, Alberti, por tan eficaz oración. Te lo agradezco muchísimo y gracias por haber estado aquí conmigo compartiendo esta historia. Una historia maravillosa donde todos aprendemos. Hermosa historia. Gloria a Dios. Gracias. Así es que gracias a ustedes por el agrado de su compañía y nos veremos en el próximo programa, Dios mediante. Si alguien todavía no se ha suscrito, pues lo pueden hacer, darle like también y compartirlo para que otros también se edifiquen. Gracias por la compañía. Gracias, Alberti, también a ti. Así es que será hasta la próxima, Dios mediante. Se despide de ustedes Melanie Silvestre y Alberti Guerrero. Hasta la próxima, Dios mediante. Muchas bendiciones. Amén.